Luego la Liga de Campeones o Copa Europa iba el primero y el segundo, Sí. también lo veía muy lejano, pero bueno, ya cuando entramos los 3 o 4 primeros y ya estuvimos ahí, o sea, es que era algo increíble, o sea, era una cosa. Y yo de esa primera Champions recuerdo el partido del Barça, pero es que de la segunda, la semifinal, el partido de vuelta contra el Leeds, Espectacular. o sea, fue espectacular. Es que te ganas la clasificación para la final en casa. Exacto. Que eso es Y aquello tremendo. fue maravilloso. El otro día el Flaco decía que precisamente esa primera participación en el año 2000, claro, 99-2000, ellos iban a salto de mata, nadie les conocía, nadie sabía de dónde salían la mitad de los futbolistas. Le preguntabas a un tipo en no sé dónde, allí en Roma, oye, el Valencia y tal, ni puñetera idea. Claro, tú ibas ganando partidos, aprovechando, entre comillas, el desconocimiento de los rivales, pero que joder, el equipo lo coges hoy, haces el análisis del 11 o de los futbolistas y... Ojo, Era un equipazo. Ojo, que tienes a la mitad por lo menos del Valencia histórico de 100 años, lo tienes en esa misma temporada. Yo creo que hay figuras que el tiempo ha tratado mal y que ojalá se traten mejor. Héctor Cooper, por ejemplo. Sí. Ha hecho Pep Antes lo del día aquel famoso del zarandeo del coche y demás. Coño, tío, Héctor Cooper hizo un milagro aquí. Milagro, tenía un... Héctor Cooper es uno de los grandes. Olvidados para mí, Sí, pero es uno de los grandes en la historia del Valencia Club de Fútbol. Por mucho que tal o Pascual en la famosa final hubiera puesto esto, hubiera hecho estos cambios, joder, o sea, es que yo creo que Héctor Cooper es incontestable. Sí, sí. Y aún así no está nunca entre la lista Nunca, de los nunca. grandes. Nunca. Porque en el fondo lo del ganador y el perdedor, no sé por qué es un concepto que tenemos muy le persigue arraigado la también. leyenda La negra, que maldición nunca de- gana finales y tal igual, pero que que nunca es gana, cierto, que nunca que por gana. otro lado es cierto, que bueno, ganó la Supercopa de España aquí en ¿Con el la Mallorca? primera. No, con el Valencia, la Supercopa de España la gana con Cooper ya al mando, al Barça. Correcto, en el año 99, verano. Debe ser Sí, sí. el único título que ha ganado Después ese hombre en su del vida. Ranieri, pero lo que dice Jomi es verdad. Y lo que mola el camino. En el caso de Héctor Cooper, esas 2 temporadas Son brutales. se sientan las bases, lo dijo Pellegrino, para mí es una de las frases de, sin menospreciar ningún programa, pero la de los procesos famosos, que dijo que nadie cree en los procesos, pero todo el mundo se beneficia de los procesos. Cooper hereda de Ranieri un bloque trabajado, muy trabajado y con jugadores muy buenos, y luego ya Rafa hereda a un equipo que ha sido finalista de Europa. Pero claro, Héctor Cooper, grandes entrenadores y tal, siempre Casi pasa nunca aparece súper de desapercibido. puntillas, sí. Es un poco injusto eso. Pasa igual que un poco con Víctor Espárrago, que para mí también es un entrenador que hizo Los años sentó 80. las Sí. las Sí, bases finales de los 80, hombre, Finales hace subcampeón, sí. hace subcampeón al Valencia en su primera sí, temporada. y tercero la siguiente. Que se dice Y pronto, tercera ¿eh? siguiente. Que Y se dice- que se subcampeón dice con pronto. 60 y pico puntos, si no recuerdo mal. Cuando todavía eran 2 por victoria. No sé si, bueno, lo de los 60 y pico puntos igual me raya un poco, pero si era de 2 puntos no creo que hiciéramos 60 y pico, pero hizo un puntaje que en otra temporada hubiera sido campeón de Liga. Vas que pillas al Madrid que De la quinta de buitre, ¿no? la quinta vuelta. Sí, sí. No sé si estaba Tosa. de ¿Cuál ha sido entrenador. vuestro entrenador más Para mí- fetiche? Rafa Benítez. Benítez, sin duda. ¿Rafa para todos? Sí. Para mí Benítez. Sí, Para mí Benítez. A mí Rinaldi me gustaba. a mí también. Ojo, A mí su primera época sí. Para mí Benítez. La segunda no, la pero primera, de Ranieri, se claro. le queda muy cerca. Para mí Luis Aragonés. Es que yo Hombre, creo no. que Ranieri hace el triaje. Se queda con lo que él necesita para su proyecto y a partir de ahí todo viene. Ranieri es que se le junta todo un poco. Tiene al tío más rápido del mundo en la delantera. Y justo para jugar al contragolpe como le gusta a él. Claro, no, al contragolpe no, jugaba al patadón. Al patadón, balón no arriba. No nos engañemos. El fútbol más directo que he visto yo A balones. en el Valencia era el de Ranieri. Porque encima tenía una defensa atrás, los 4 veteranos, en medio campo, Milla, Mendieta, Farinós, que se hinchaban a robar balones. Total era tirársela al Piojo. Que, Y aquel tuvo 2-3 años que las que cogía las enchufaba. que Manel, entrenador del Alavés, del Man- Lleida. Mané, sí. entonces. José Manuel Esnal El Mané. Mané. No sé si del Que Lleida o del Alavés. que no me estuvo acuerdo. a punto de A la vez, entrenar de Entrar al Valencia. Estuvo en ¿Cuándo un- fue eso? Con Benítez. 2000 pocos, ¿no? No, Benítez, antes con de, Benítez. se intentó fichar a Mané, no quiso y fue En cuando un vino partido que Benítez. pierde aquí 5-0 creo que es. Cuando estaba en el Alavés, que era el momento del Alavés de moda, el famoso de Javi Moreno y compañía, no sé si fue ya esa temporada, Que el llegaron a la 2001. final, ¿no? De El UEFA. año de Milán, sí, la UEFA. Fue contra el la- Liverpool. La perdió una ¿No? semana antes que nosotros en Milán contra el Bayern.
Sí. ¿Contra el Liverpool puede ser? Sí, Partido épico 5-4. también. Gol de oro, ¿no? Sí. Correcto. En Pues, pro- en pues propia pudo meta. haber sido, imaginaos a Mané con ese bigote, parecía Mario Bros. En Claro, en lo que Valencia. decía yo es que a Ranieri se le junta esa plantilla, se junta su forma de jugar al fútbol, que era defender, salir rápido, claro, y sienta unas bases. Un entorno que en ese momento había movimiento porque ya el tema Sí, de Paco Roche estaba bastante... Pedro Cortés de presidente, si no me equivoco, ¿no? Creo que en la primera temporada de Ranieri es cuando se produce el cambio, porque Paco Roche... Ross no gana ningún título. Ross no gana ninguno. No. No, pero digo que cuando se gana la Copa está Pedro Cortés de presidente. Sí, en el año 99 está Pedro ya, pero creo que el verano anterior, el 98, es cuando ya, a raíz de lo del Salamanca, no sé si es el verano anterior o el año anterior, el año 98 es cuando ya hay más marejada. Paco Roche deja de ser presidente, no deja de ser máximo accionista. No. Y en el 99, como dice Homie, es cuando Pedro Cortés se pasa todo el año, según él, con la dimisión en la levita, aquí escondida, en el caso de que Mendieta se ha vendido. Que fue en el año 2000, si no recuerdo mal. Después de la final de París. La final de París, No, de Milán. de Milán, la Sí, segunda, en estamos el año hablando 2001, de cuando se marcha a la Lazio. Correcto. Pero son finales de los años 90, que fueron ajetreados, divertidos. Llevamos aquí hora y 20 hablando, y fijaros, no nos hemos hablado de casi nada. Y la grada. De la grada no hemos hablado. Que la grada de aquella época era, yo creo que ha sido lo mejor que ha vivido. Grandes personajes de la grada en aquella época, seguro que os acordaréis. Grandes y sobre todo libres. Yo creo que era una época en la que todo el mundo podía expresar lo que quería decir en cualquier momento, sin un control del Tebas de turno, del Murti de turno y de cualquier persona Sí, yo de seguridad de turno. no puedo hablar mucho porque yo en aquella época yo he sido muy solitario en el fútbol, siempre he ido solo al fútbol, no he formado parte de ninguna peña. Es comando solitario, que le gusta No, que a Rafa decir. siempre he ido solo al fútbol, me juntaba pues con los que tenían la grada y demás, pero muchas veces cuando hablan de pues, el personaje aquel de la... Yo la verdad es que no los conocía. Yo igual. Tú también Me he enterado a posteriori de que existían esos personajes. personajes. Yo con mis amigos, pero poco más. Casi cada uno el fútbol en la grada en Mestalla lo vive. Nosotros somos 5 colegas y hemos ido subiendo, conforme han pasado los años, en lugar de bajar el asiento, lo hemos ido subiendo por idiotas. Se nos pasaba el plazo y luego para encontrar 5 asientos juntos, anda que no nos costaba, y vamos bajando año a año, una fila, 2 filas, tal. Se te olvida un verano y pierdes 7. Y encima pierdes la antigüedad del pase, que eso ya es una tragedia. Pero sí, personajes de la grada, sobre todo en la zona de animación, la zona de Sí, que era Gorral, la General Norte. Sí, la de General Norte. Yomus, de Lubos también. Yo solamente he visto un partido con Jones. ¿Qué fue? Y me arrepiento enormemente. ¿Por Me qué? arrepentí en su momento. Porque fue un Valencia 5, Celta 0 de los 4 goles de Toni en Copa del Rey. Y a cada gol, De Toni, macho. Acabaste aplastado. acabábamos aplastados porque bajaban Una todo por las avalancha. escaleras de... Claro. Y dije, no me pongo más. ¿Había, Aquí no me había pongo vallas más. en esa época? No, pero estamos en la grada en la Gen- zona de sí, arriba. en No General había Norte, bajado arriba todavía. de todo. En la General Norte. Sí, ahí, estamos Vamos ahí. a recordar, Entonces, otra imagen del Valencia noventero es el Mestalla con vallas. Con vallas. Con Sí, sí, vallas. sí. Con su guitarreta ahí, con esa equipación absolutamente infame, porque le venía 7 tallas más grande. Nunca olvidaré eso tampoco. Pero claro, grandes De momentos. hecho, Pichi le hizo un homenaje luego, posteriormente. y Mario Kempes también. Mario Kempes Una también. chaqueta, una americana de cuero. Totalmente. ¿Qué es lo más raro, ahora que ya estamos en el tramo final? ¿Qué es lo más raro, extraño, bizarro, inexplicable que os ha pasado a vosotros si no con el Valencia como excusa en Mestalla? Porque lo de Pizzi es una cosa rara, es verdad. Pero Pues mira, yo te voy a decir- anécdota chungui extraña que digas, joder, no entiendo qué coño pasó este Mira, día. No sé, pero no es algo que me pasara a mí, pero me acuerdo a veces. No, y venga, ahora me lo seguro, y ahora me lo he seguro. recordado. Guiño. Yo no sé si os acordáis de una mascota que sacó que se llamaba Superbat. Superrat, Superrat. O Superrat. Superrat. Que sería un tío con un mono de licra Sí. recorriendo el campo Superrat. marcando paquete. O sea, aquello De fue hecho, increíble. creo que la actual mascota del club se llama todavía Superrat, lo que pasa es que el diseño no tiene nada que ver. Pues igual el que va adentro es el mismo que salió entonces. No con lo, el mono de licra. no lo descartes, porque ese hombre o mujer pasaba bastante calor, pero sí lo de Superrat lo recuerdo, y es heredero de los 90. Eso ocurrió Sí, con eso, Paco aquello- Roch, si no aquello recuerdo lo- mal. lo- Pues mira, el momento friki. De hecho, era la época de Paco Roch.
¿Por qué será que de la todo época de pasó? Paco Rochi de la Peña Politécnica es una llamada de Pedro Morata a mi casa, porque en aquella época nos buscaban mucho porque éramos la Peña Politécnica, entonces se pensaba que éramos gente inteligente. Tú fíjate, lo que es ser de la Peña Politécnica. Bueno, pues en aquella época no sé muy bien por qué me metí en los fregados de que aparecía en los programas de radio. Y O sea, tú has estado en Ser Deportivos. yo he estado en Ser Deportivos, claro, en la época de Paquito Roch. No está nada mal. como Pero en currículum. Ser Yo no he Deportivos, estado en Ser pero en Ser Deportivos. Deportivos, en Onda Cero, yo participaba en una tertulia en COPE con Teo de Yomus, que en aquella época la Yomus la Mira, llevaba Teo Teo, Teo a Jabalillos. Teo le ha pasado lo mismo que a Jomi, que se han vuelto medios majadas y ya en se dedican a correr por en el la mundo por época- ahí. En la época que estaba Carlos Egea. Pero bueno, volviendo al momento friki, es una llamada de Pedro Morata. A tu casa, a tu teléfono fijo de casa. Claro, yo vivía con mis padres, yo estaba Hostia, estudiando en la universidad. O sea, ahora luego te cuento yo otra. Termina, ¿sabes? por favor. Y bueno, mi madre estaba tan hasta los cojones del Valencia y de que yo perdiera exámenes y me los follaran todos porque estaba metido en todos los fregados que cogió el teléfono mi madre a Pedro Morata y lo mandó a la mierda. Básicamente. Yo en ese momento no estaba en casa, luego me lo contó y tú fíjate lo que Le son las dijiste, cosas, ¿eh? has hundido mi carrera periodística. ¿Qué te dijo? Tu madre tiene carácter, ¿no? Tú fíjate lo que... No, luego con Morata... No, yo con Morata luego no volví a hablar. Bueno, hay otra anécdota y tal, pero bueno, eso ya quizás en otro día la contaremos. Pero bueno, el momento friki fue mi madre mandando a la mierda a Pedro Morata. Magnífico. Jomi o Pepelu. Pepelu. Yo recuerdo en Mestalla, creo que era la temporada 2003-2004, cuando estábamos lanzados. Era un partido contra el Español y en el descanso lo típico era que salían las bandas de música a Lo tocar. típico, gracias a Dios, y se mantiene. Hubo también Y un riesgo de perder eso. Invitaron a una banda de música belga, creo que era. La holandesa. Holandesa. Y, Tremendo. y montaron un cipitoste. Iba por donde quería, ¿te acuerdas? Nicasio, el hombre del Nicasio Casio puro. Agustina, el hombre del puro. El hombre Sí, del sí. puro. El hombre le decía, no, por ahí no, tenéis que venir por aquí. Y el que iba Que dirigiendo como la una banda, mayoret iba por donde donde quería. quería. Y bueno, fue un Sí, momento fue muy muy gracioso. cómodo, muy cómodo, no, muy gracioso. Eso Yo recuerdo- se acabaría, imagínate, ahora está la Bombocam y la La Kiss Cam. lo que sea Cam. No, el otro día, no sé si os acordáis, en Mestalla, que también me descojoné solo. Una señora le pusieron la Bombocam y lo primero que hizo fue abrazar a su hermana o amiga y empezó a darle besos. Pensaba que era la Kiss Cam. Pensaba que era la Kiss Cam. Yo no daba crédito. porque además Menos mal que no se insistía- arregló y le empezó a pegar. Insistía en darle besos. Te voy a contar otra cosa relacionada con Valencia que me pasó y ya. Cuando me meto en Ultimate Vesprades, bueno, me meto. Joder, escucha, no hables, me no meto, hables, me meto, que me no- acoge. que no es sé una, cómo que no es decirlo. una secta, que es un grupo de Que colegas. no es una por secta, favor. bueno, no lo digan muy alto. Es un Bueno, grupo el de caso- buena gente, va. El caso es que yo conozco al hijo de un exjugador del Sporting de Gijón y se me ocurre decirle a Pep González, y digo, oye, mira, ¿qué te parece si le decimos a su padre era Jiménez, un jugador que jugaba en el Sporting de Barba, que escriba algo, a ver, su recuerdo de Mestalla? Hostia, pues vale. Recordemos cuando Mestalla lo iban a derribar. Sí, estamos Hace hablando de 12 años. 2009, 2010. Sí, sí. Total, pues vale. Y a partir de ahí, hostia, pues a ver si conseguimos más testimonios. Y a base de mandar mails y tal, bueno, conseguimos alguno. Y se me ocurrió un día, y hostia, estaba Vicente del Bosque de seleccionador. Vaya. Mandé un mail a la federación que si, en fin, que si podía colaborar con el blog, escribiendo algo tal. Y puse mi número de teléfono y mi dirección de email. Pues un día pasa el tiempo y nada, y digo, pues esto no habrán hecho ni caso. Y un día estoy comiendo en el trabajo y me suena el móvil. Un número desconocido. Me levanto de la mesa, estamos allí comiendo todos. Dígame, José Miguel Avaría. Y yo ya le conocí la voz, digo, hostia puta. Hola, Si soy es que- Vicente del Bosque. Correcto. Como la vida soy moderna. Vicente del Bosque. Marqués del Nao. Estaba Pero recuerdo- qué grande es eso. Sí, estaba la selección a punto de irse a jugar la Copa Confederaciones a Sudáfrica. 2009. Ujú. Y me dice, no, es que me han pasado tu email y mira, la verdad es que ahora estamos un poco liados con tal, no sé qué. Yo no estaba ni articulando palabras No, porque estarías es que flipándolo. no me lo creía. Dice, estamos un poco liados y tal, disculpa que decline tu eso. Digo, vale.
Recuerdo que le dije, suerte en la Confederación. Ah, pues lo Escucha, bendijiste. sí, vamos. lo bendije. Y cuando me vuelvo a sentar en la mesa, le digo a los compañeros, digo, mira, no voy a decir Porque no lo vais a quién creer. me ha llamado, porque no lo vais a creer. O sea, flipante, macho. Bueno, tú sabías,